En esta ocasión os voy a hablar sobre qué son las contracciones. Las contracciones son espasmos musculares que ocurren en la musculatura del útero. Musculares, conforme se va abriendo el útero, pues pueden ser, que son espasmos, pueden ser desde aquí arriba, pueden ser, ¿vale? Estos son espasmos musculares que son desde arriba, desde la parte anterior del útero, y son sincronizados, es decir, que el útero se contrae por todas partes igual. Puede ser que esto haga así y esto así, pero no sea por todas partes igual y vaya bajando desde aquí hasta aquí. Puede ser así, o puede ser simplemente que el niño empuje el niño, y entonces al empujar pues sale por aquí una mano, un pie, pero eso no son espasmos. Según lo comentado, los espasmos musculares son involuntarios. Cuando es la voluntad de la persona o del feto, porque mueve un brazo, mueve una pierna y pone en tensión la zona abdominal, la zona del útero, o porque es la mujer la que realiza un abdominal o una fuerza creando hay una tensión, pero que no es el músculo el que lo realiza, es una acción voluntaria, eso no es una contracción. Por esto os ruego que no lo confundáis. Cuando el niño se estira el brazo, estira la pierna y pone en tensión una parte de la zona abdominal. Pero esta tensión de esa parte de la zona abdominal no es una contracción, es un movimiento del feto. Llegados a este punto podríamos decir que hay contracciones que empiezan todas conformes a un punto y hay un jefe que a partir de ese punto empieza la contracción y va bajando en intensidad hacia abajo, pero que todos empiezan a actuar a partir del jefe que lo dice. Y hay otras que no hay jefe, que empieza un jefe en un lado, otro jefe en otro punto del útero, otro jefe en otro punto del útero, otro jefe en otro punto del útero, y entonces no se ponen de acuerdo en empezar a funcionar. Entonces tenemos dos tipos de contracciones según eso. Entonces tenemos contracciones con un solo punto de inicio en la zona anterior del útero, y el resto del útero actúa bajo la orden de ese punto. Y tenemos contracciones con varios puntos de inicio y que esos puntos no actúan a la vez, coordinadamente. Empezando de aquí, podríamos dividir las contracciones en dos tipos: contracciones de Braxton-Hicks y contracciones que no son de Braxton-Hicks. Las contracciones de Braxton-Hicks coincidirían con las contracciones con varios puntos de inicio, pero que esos puntos de inicio no están coordinados entre ellos. No hay un solo jefe, hay varios jefes a lo largo del útero que deciden ellos cuándo quieren empezar. Una de las características principales de estas contracciones de Braxton-Hicks son que tienen poca intensidad, poca fuerza a la contracción, sobre todo por no ponerse de acuerdo los diferentes focos, pero independientemente de que se pusieran de acuerdo, seguirían siendo de baja intensidad. Las características de estas contracciones de Braxton-Hicks serían que serían irregulares, tanto en el jefe, tendría diferentes jefes, diferentes puntos de empezar, diferentes duraciones, diferente intensidad, la contracción, y de contracción a contracción sería diferente tiempo también. Serían esporádicas, pero tendríamos que controlar que fueran menos de 20 al día. Serían incómodas,
pero nunca llegarían a dolor. Es una molestia, una irritación, como cuando te caes y te haces una rozadura. Estas no van a aumentar en intensidad ni van a aumentar en frecuencia, es decir, en que se hagan más fuertes o más flojas, en que se hagan más juntas o menos juntas, o en que duren más. Eso no va a cambiarlo, las contracciones de Braxton Hicks. Recordar que lo que caracteriza a las contracciones de Braxton Hicks son la irregularidad y la poca intensidad que tienen estas contracciones. Ocurrir otra, pero van a ser como máximo 20 contracciones a lo largo del día. Máximo 20. Irregulares también. ¿Por qué? Porque contrae así, así, así. No tienen ritmo, no tienen la fuerza aplicada en una zona y que se desplaza hacia la... O sea, la otra es como una irritación, como algo que me molesta, algo que... Pero no va aumentando de intensidad, ni se van juntando esas contracciones. No, las mantengo separadas. Y como máximo me pueden ocurrir más de 20. Me pueden ocurrir 20. Más de 20 no me van a ocurrir. Si me ocurrieran más de 20 contracciones, aunque sean de Braxton Hicks, a lo largo del día tendría que consultar con la matrona o con el ginecólogo. Es decir, que son irregulares, que estas son esporádicas, como máximo me van a ocurrir 20 al día. También son incómodas, pero nunca llegan a ser dolorosas. Y no aumentan en intensidad ni en frecuencia. Siempre son como máximo 20. Si ya tenemos más de 20, aunque sean de Braxton Hicks, habrá que comprobar que esas contracciones son de Braxton Hicks. Por lo tanto, se lo tendremos que comentar a la matrona o se lo tendremos que comentar al ginecólogo. Y luego tenemos las contracciones. Y luego tengo las contracciones con un solo punto o con un solo jefe, que ese jefe se va a situar en la parte anterior, en la parte de arriba del útero. Y de ahí va a bajar la orden hacia abajo. Va a ir de más a menos intensidad. Pero todo el resto del útero actúa bajo ese punto. Ese tipo de contracciones se me van a dividir en dos puntos, en las que el útero aprende a contraerse correctamente y las contracciones que ya van a actuar en el momento del parto, pero son del mismo tipo. Lo que pasa es que van a tener características diferentes, tanto las de aprendizaje como las de parto. Estas contracciones, tanto las de aprendizaje como las contracciones de parto, van a ser más intensas, es decir, con más fuerza que las contracciones de Braxton Hicks, que eran contracciones flojas, menos fuertes. Estas contracciones de aprendizaje van a ser con un solo jefe a nivel de la parte anterior del útero, la parte más alta del útero. Ahí van a empezar intensas y van a ir bajando a menos intensas hasta abajo del útero. Pero van a ser irregulares, es decir, que una contracción puede ser más fuerte o menos fuerte, es decir, más intensa o menos intensa. Puede durar más tiempo o menos tiempo. El tiempo como máximo puede ser 60 segundos, pero no más. Puede durar 30 a 35 segundos, pero no son regulares en el tiempo. Ni de contracción a contracción va a ser el mismo tiempo. Van a haber a veces 20 minutos de contracción a contracción y otras veces va a haber media hora, a veces va a haber 3/4 de hora de contracción a contracción. A veces incluso puede tener 8, 9 o 10 contracciones de esta a lo largo del día. Es decir, que son irregulares. Pero la característica que se van haciendo conforme va pasando el tiempo de gestación, más intensas y más regulares. ¿Por qué? Porque la mujer, su útero va aprendiendo. Hasta que llega a los 3 o 4 centímetros, la mujer, gracias a estas contracciones, la mujer va a empezar el periodo activo de parto.
Estas contracciones de aprendizaje del parto duran semanas y sirven para borrar el cuello del útero y sirven para dilatar como máximo hasta 3-4 centímetros. A partir de ahí empezarían las contracciones de parto, que es cuando la mujer se pone en periodo activo de parto y se va a desencadenar el parto. Hemos dicho que las contracciones de Rayton-Hall son así. Hacen así, pueden ser rítmicas, pueden ser que las dos partes, pero puede ser que empiece un foco, no haya terminado este de contraerse, empiece este y este esté relajándose. Que no tienen que guardar ritmo, no tienen que empezar en una parte de arriba ni nada. Pero ahora nos vamos a las contracciones de aprendizaje. Estas siempre empiezan arriba, en la parte de arriba del útero, en la parte anterior del útero, en la parte de arriba. Es decir, que yo me pongo aquí y aquí dentro estaría el feto. Entonces, aquí arriba es donde empiezan. Siempre empiezan más intensas aquí arriba. Más intensas. Son como si yo llevara un cinturón arriba que me esté apretando. Arriba, en la zona esta. Es lo que yo voy a sentir. Como un cinturón que me esté apretando. Hay como un cinturón que se pone prieto. Como cuando yo me pongo unos vaqueros recién lavados y esos vaqueros se me tienen que adaptar al cuerpo. Entonces me lo noto tenso, sobre todo en la parte de arriba. ¿Vale? Pues esto voy a notarlo aquí más fuerte. Y conforme va bajando, la intensidad de esa contracción va a ir disminuyendo. ¿Vale? Entonces, las contracciones de aprendizaje y las contracciones que son ya de parto van a empezar las dos aquí arriba. Y las voy a notar como un cinturón. Me va a molestar la zona sacra por la espalda, me va a molestar o me va a molestar aquí. Pero ¿por qué me molesta aquí, bajo, en el pubis? ¿O por qué me molesta en la zona sacra? Me molesta ahí porque de allí salen nervios y se me irradian. Si me cogen una terminación nerviosa, esa terminación nerviosa que me coja la contracción, aunque aquí bajo sea menos intensa, me va a molestar. Y también me va a molestar porque si ese útero está metido dentro de lo que es la pelvis, que yo la comparo, la pelvis como un embudo, esto lo comparo como un embudo. Claro, cuando la contracción llega aquí abajo, aunque sea menos intensa, yo la voy a notar más porque esto no cede, esto es duro, pero aquí yo voy a tener músculos en esta parte, pero en esta parte de la arcada púbica y de los huesos, yo lo voy a tener ahí rígidos como yo veo este embudo. Entonces me va a molestar ahí por eso, no porque sea más intensa la contracción aquí abajo. No es que aquí abajo la vaya a tener más intensa. Si el útero ni el niño se ha metido dentro de la pelvis, esas contracciones no me van a molestar. No me van a molestar. Ni voy a notar, a lo mejor noto una ligera sensación de molestia, pero no me llegan a nada de dolor. Simplemente una molestia que a lo mejor me hace pararme, me hace cambiar la posición, pero porque me coja una terminación nerviosa. Pero si no me coge aquí, la contracción no suele molestar, no suele doler. Es decir, que la contracción no tendría esto no ocurriría que fueran de la misma altura. Si está en la línea de base, que tuvieran la misma altura, no la tendrían. En esas contracciones de aprendizaje, no tendrían la misma altura. Más aparte del tiempo de contracción a contracción, aquí son iguales. Eso no va a ocurrir en estas contracciones de aprendizaje. Pero sí que va a ocurrir en estas contracciones de aprendizaje que el útero voy a clavar los dedos y cuando no tenga contracción va a estar blando. Eso va a ocurrir, que va a estar blando cuando no tenga contracción. Y cuando tenga contracción y yo quiera clavar los dedos, se me va a poner duro, como esto. Intento clavar los dedos y se me pone duro. Eso me va a ocurrir en las contracciones de aprendizaje y también en las contracciones de parto. Está
pero lo que no va a ocurrir es que sean con la misma intensidad, con el mismo intervalo de tiempo de contracción a contracción. Eso no va a ocurrir. ¿Y hasta dónde llegan estas contracciones de aprendizaje? Pues llega hasta que el cuello se ha borrado y hasta que la mujer ha dilatado aquí, es decir, que se pueden meter de 3 a 4 centímetros, es decir, 2 dedos amplios o 3, pero que no meto 3, sino que al separar, pues más o menos considero yo que son 3. Ahí es cuando, si es una mujer multípara, esto lo va a hacer a la vez, va a borrar este cuello y va a abrir esto. Y si es una mujer primípara, que es el primero, esto lo va a hacer primero y después va a dilatar aquí. Pues ahora vamos a hacer el borramiento del cuello. El borramiento del cuello lo va a hacer con estas contracciones de aprendizaje. Va a desaparecer esto. Y yo empezaría aquí las contracciones. Vemos que el cuello del útero está desapareciendo. Vemos que el cuello del útero está desapareciendo. Vemos que casi está desaparecido y ya empieza nada más dilatación. Vale, ahora empieza la dilatación. Ahora tendría que, más o menos, yo meto el dedo y sería que un dedo solo. Un dedo. Yo tengo un dedico ahí. Cuando le doy un poquito más, tengo un dedo de 2 a 3 dedos. Tendría de 2 a 3 dedos ahí. Ahí sería cuando se terminaría este periodo de aprendizaje. Y nos engancharíamos a parto, porque ya estaría este cuello borrado y con una dilatación de 3, como mínimo de 3 centímetros. Estaría entre 3 y 4. Sería ya parto. Y pasaríamos a contracciones de parto. Y ahora llegamos al tercer tipo de contracciones, que también partiría de un único jefe, de un único punto donde empieza la orden de contraer al útero, y serían las contracciones de parto. La mujer ahora ha llegado a los 3-4 centímetros y ha llegado con su cuello borrado. Entonces ahí ya empezaríamos el periodo activo de parto y serían contracciones de parto. Estas contracciones de parto se caracterizan por características de las contracciones de aprendizaje y por otras nuevas. La característica del aprendizaje, de la contracción de aprendizaje, es que son con un solo jefe y son más intensas en el fondo del útero y conforme van bajando hacia abajo se van haciendo cada vez menos intensas, aunque me moleste más abajo por lo que hemos dicho de la pelvis, que es dura y rígida, y de que coge terminaciones nerviosas de la región del sacro. Luego, se van haciendo regulares, es decir, que la fuerza de las contracciones es igual, duran lo mismo, pueden durar de 1 minuto a 1 minuto y medio, como mucho, y entre contracción y contracción van a durar el mismo tiempo. Se inicia estas contracciones cuando la mujer se pone de 3 a 4 centímetros, que ya no se va a parar, ya no van a durar semanas y aparece una semana, luego desaparece. No, ahora se van a hacer continuas en el tiempo. Y vamos a saber que eso ya no se va a parar hasta que llegue el expulsivo y el posparto. Que esas contracciones continúan en el posparto. ¿Y para qué sirven estas contracciones de parto? Sirven para 2 hechos fundamentales. El primero, para que la mujer termine de dilatar, es decir, que llegue de 3-4 centímetros a los 10 centímetros, para que pulse el feto, para que el feto pueda salir al exterior. Y segundo, sirve para que una vez que haya nacido el niño, volver el útero
a la posición que estaba en un principio, porque si ese útero se quedase abierto, habría una hemorragia en la mujer. Entonces conseguimos cerrarlo con esas contracciones y conseguimos que vuelva a lo anterior, a su posición anterior, que se doble sobre sí mismo. Pero no preocuparos, estas contracciones después de haber nacido el niño no suelen molestar a la mujer, porque cuando le damos a su niño nos olvidan todos los dolores, todas las molestias y se nos olvida todo. El niño nos ocupa el centro de nuestra atención. Ahora ya he borrado el cuello y voy a empezar con las contracciones de parto. Las características de las contracciones de parto van a ser las mismas del principio, de las contracciones de aprendizaje. Van a empezar aquí arriba, más intensas, como un cinturón que lo rodee, y va disminuyendo la intensidad hacia abajo. Me va a molestar porque está dentro de los huesos de la pelvis y me va a molestar la región sacra porque hay por detrás tengo todas las terminaciones nerviosas. Por eso me va a molestar esa zona. Pero ahora, ¿qué voy a hacer ya? Que he llegado a los 3 centímetros y he borrado el cuello, como habéis visto. Ahora va a ocurrir que va a seguir dilatando. Cada vez para dilatar más, va a dilatar más, va a dilatar más. Y va a salir el feto. ¿Lo habéis visto? ¿Qué ha salido? Ese feto ha salido. Luego las contracciones van a seguir. ¿Para qué? Para cerrarse nuevamente el útero en el posparto. Y vais a notar una bola que se va a ir cerrando. Y esas contracciones van a seguir. No tan intensas porque ha hecho el expulsivo del feto, pero van a ser intensas para volver el útero a volverlo a doblar sobre sí mismo. Primero lo ha abierto para que entrara el niño y ahora lo ha cerrado. Para abrirlo, las contracciones no tienen que ser, pues no tienen que ser a la vez, a lo mejor empieza una, empieza otra, que no son, que sean sincrónicas, nada más haya un foco, pueden haber varios focos. Pero estas contracciones de parto lo que les caracteriza es que tienen la misma intensidad, duran lo mismo. Si esto es un minuto lo que dura una contracción, esta me va a durar otro minuto, esta me va a durar otro minuto, la siguiente me va a durar un minuto, y entre contracción y contracción va a haber siempre el mismo tiempo. Cuando es una primípara va a ocurrir esto, que aquí van a haber de 3 a 5 minutos. Y cuando es una multípara y ha llegado al periodo de parto, aquí va a haber unos 7 minutos. Aquí 7 minutos cuando es multípara. Porque recordemos que la dilatación y el borramiento, la dilatación de abrir el cuello, de abrirlo, y el borrar el cuello ocurren al mismo tiempo. Ocurren al mismo tiempo en una multípara, en una mujer que ha parido una vez ya. La segunda vez ya es multípara. Entonces, esto es lo que va a ocurrir en las contracciones de parto. Pero en las contracciones de aprendizaje no ocurría eso. Ocurría que las contracciones no eran rítmicas, que unas tenían más intensidad y otras tenían menos, que no eran rítmicas, que había aquí un espacio grande entre contracción y contracción y aquí un espacio pequeñico, y que lo que dure una contracción no era lo mismo en todas las contracciones. Esa es la diferencia entre las contracciones de parto y las contracciones de aprendizaje. Y las contracciones de Brayton-Hill son las que sirven para abrir el útero y para que crezca, para que, como yo he inflado el globo, para que el niño pueda estar ahí dentro y no tener dificultades. Que quepa. El niño tiene que caber ahí dentro. Entonces se tiene que abrir, se tienen que estirar. Y eso lo hace la de Brayton-Hill. Ya a partir de la semana 27, ese parto se puede desencadenar sin ningún problema. Pero si nosotros tenemos contracciones más de 20 y no sabemos si son de Brayton-Hill, son
de 20 al día, como eso nada más lo puedo hacer la diferenciación con una ecografía o con un monitor, tendré que ir y consultarlo con la matrona o con el ginecólogo. Llegados a este punto, lo que quiero que os quede claro, que si estoy de menos de 37 semanas y tengo más de 20 contracciones al día, será necesario consultarlo con la matrona o con el ginecólogo. Y si estoy de más de 37 semanas, pues puedo consultarlo o no consultarlo. Si he empezado con esas contracciones rítmicas y es el primero y las tengo cada 5 minutos durante 2 horas seguidas, será necesario consultarlo. Y si la tengo cada 7-8 minutos, si es un segundo durante 2 horas, también es necesario consultarlo. Pero independientemente de eso, frente a cualquier duda, consultarlo. Con esto no quiero deciros que no vayáis a la matrona si penséis que tenéis que ir. Lo que os quiero decir es que no os quedéis en casa si os ocurre estas dos acciones, porque habrá que consultarlo o al ginecólogo o a la matrona. Espero haberme explicado bien para que me hayáis podido entender. Gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia.